Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Mi historia comienza cuando regresé a casa del trabajo, ni temprano ni tarde, justo a mi hora habitual. Es pleno invierno, así que utilicé el control remoto para abrir la puerta del garaje mientras avanzaba por la entrada. El coche de mi esposa está allí, en su lugar habitual, sin otros coches en el garaje ni en la entrada. Estacioné en mi lado habitual del garaje. Aquí está sucediendo mucho, habitual. Entré a la casa desde el garaje, sin presentimientos, sin preocupaciones, solo el regreso habitual a casa después del trabajo. Al entrar en la cocina, llamé, Jane, ya estoy en casa. Sin respuesta. El comienzo de la inquietud, aún no muy fuerte, solo el tipo de inquietud como, me pregunto dónde estará. Crucé la cocina hacia el pasillo, no hay Jane, ni sonidos en absoluto. Comencé a subir las escaleras al nivel de los dormitorios, aún sin ruido, mi inquietud se volvía más seria. Casi en la cima de las escaleras, la inquietud se intensificó. Surgió una sensación de presentimiento, algo malo está sucediendo. De hecho, saqué mi arma de servicio por primera vez en muchos años. La puerta de nuestro dormitorio estaba cerrada. Respiré profundamente y exhalé parcialmente para lidiar con el estrés. Giré la perilla y empujé la puerta con la pistola. Y me detuve. Inmediatamente pensé en un crimen. Pero mientras estaba allí y analizaba lo que veía, me di cuenta de que podría ser peor que un crimen. Mi esposa yacía en nuestra cama con esa horrible quietud característica de un cuerpo inanimado. Podría intentar acercarme, abrazarla, sacudirla y tal vez descubrir que no está realmente muerta, que solo está durmiendo o tal vez inconsciente. Pero a su lado, con la misma quietud, yacía un hombre. No me acerqué a la cama. Fui a las ventanas y las abrí lo más posible, incluso en pleno invierno. Luego apagué la calefacción, que mi esposa probablemente había encendido para mantenerse calientes mientras hacían lo que hacían. Realmente toqué la arteria carótida de mi esposa solo para asegurarme, sin pulso. No toqué al hombre, no fui al otro lado de la cama. Estaba en shock. Sentía que me movía a través del agua o del lodo, lenta y difícilmente. En mis pensamientos, había un revoltijo de desesperación e intentos de pensar cómo debería hacerlo un policía cuando descubre dos cuerpos. Permanecí allí, con las manos colgando a los lados, tratando sin éxito de mirar a mi esposa y no ver al hombre junto a ella. Cuando mi cerebro empezó a funcionar un poco mejor, me di cuenta de que en algún momento había guardado mi arma. Esta realización activó mi cerebro. Salí del dormitorio y bajé las escaleras. No podía llamar a mi compañero. Acababa de regresar del trabajo y no podía ayudar en este lío. Quiero decir, ¿por qué arruinarle la noche? Decidí llamar a mi jefe, el capitán Caperelli. Caperelli, División de Detectives. Dave. Hola, ¿quién es? Dave, soy Jack, Jack Thomas, y yo. No pude continuar. Jack, ¿qué pasó? Acabas de terminar tu turno. ¿Llegaste bien a casa? Sí, Dave, escucha, necesito que vengas a mi casa, con un equipo, ya sabes, una ambulancia, creo, al lugar del crimen, pero, sin sirenas, solo en silencio, ¿sabes? Sabía que mi voz sonaba incoherente. No, Jack, no entiendo. Ahora respira profundamente, exhala un poco, y dime qué está pasando. Casi me reí al escucharlo recordarme la técnica de alivio del estrés que todos teníamos que practicar cuando la necesitábamos. Dave, sí, escucha, ha ocurrido un accidente en mi casa. Es solo, simplemente ven a mi casa con el equipo, ¿vale? Jack, ya estoy en camino. Creo que el sonido de mi voz lo convenció de que algo grave estaba sucediendo. Simplemente me quedé allí en la sala de estar, esperando el circo que estaba a punto de desatarse sobre mí y ese dormitorio de arriba. No podía volver arriba, pero logré abrir la puerta principal.
El capitán Caperelli entró después de unos minutos, seguido por 2 oficiales uniformados, 2 paramédicos y un tipo que sabía que era nuestro investigador local de la escena del crimen. Dave levantó la mano, y todos se detuvieron. Luego se acercó y se sentó a mi lado. Jack, antes de continuar, ¿qué tal si me entregas tu arma de servicio? Lo miré sorprendido, pero luego me di cuenta de que no debería sorprenderme. Juzgando por mi incoherente llamada telefónica, probablemente se preguntaba qué podía hacer yo. Claro, Dave, aquí la tienes, dije, entregándosela. Mira, no ha sido disparada. De hecho, nunca la he disparado en servicio. Bien, gracias. Ahora, ¿podrías contarnos, o tal vez mostrarnos, qué está pasando? Lo conduje hacia arriba, sintiéndome unos 100 años más viejo de lo que era hace una hora, y de nuevo hizo un gesto para que los demás esperaran. Llegamos al final de las escaleras, e hice un gesto para que entrara en lo que solía ser nuestro dormitorio con Jane. Nunca dormiría allí de nuevo, y ella tampoco, así que, por supuesto, ya no era nuestro dormitorio. Me había recuperado un poco del shock inicial y entré en la habitación después de él. Dave, ella es Jane, tal vez la reconozcas de las fiestas del departamento. No sé quién es este tipo. Llegué a casa del trabajo, subí y los encontré en este estado. La calefacción estaba encendida. La apagué e inmediatamente abrí ambas ventanas. Por eso hace tanto frío aquí. No toqué a ninguno de los dos, solo revisé la arteria carótida de Jane para ver si había pulso. No lo había. Luego bajé, te llamé. Creo que estaba en algún tipo de shock cuando llamé, y me disculpo por eso. Creo que todavía estoy un poco en shock, pero estoy lidiando. Sé que necesitas procesar esta escena. Me gustaría esperar abajo, realmente no quiero quedarme aquí arriba. Oh, Jack, sí, baja. Espera, iré contigo y reuniré a un equipo para ocuparse de esto. Reunió a todos y se pusieron a trabajar. Algún tiempo después, llegó una ambulancia con 2 camillas que llevaban formas envueltas. Alguien se llevó la calefacción, probablemente para su inspección. Dave se sentó a mi lado de nuevo. Jack, sé que este es un momento terrible para ti, pero tengo que preguntar. Simplemente no pude distinguir nada. No, Dave, nunca lo he visto, no sé quién es, y tal vez peor, no veo ninguna magia, ninguna atracción, nada que pudiera atraer a Jane, que pudiera. Y empecé a llorar. Llorar frente a Dave y los chicos de la escena del crimen. Traté de detenerme, sabía que contarían toda esta historia a todo el departamento, sabía que la gente me compadecería pero también chismearía sobre cómo no podía satisfacer a mi esposa. Como era un cornudo. En algún momento, apareció mi compañero Mike Blankenship y su esposa Mali. Dave desapareció, y Mike y Mali se sentaron conmigo, me dieron algo de beber y finalmente me llevaron a la cocina para intentar alimentarme. No se dijo mucho, simplemente se sentaron conmigo. Mali me agarró la mano, ambos me aseguraron que todo estaría bien. Con el tiempo, me levantaron un poco y me llevaron a su coche. Fuimos a su casa, Mali me dio una pastilla para dormir y me acostaron en la cama de su habitación de invitados. Nunca había tomado una pastilla para dormir antes, y creo que las tabletas causaron sueños extraños esa noche. Sueños sobre Jane y yo, Jane y ese tipo, Jane y algún otro hombre. Eventualmente, el efecto de las pastillas se disipó y me desperté temprano, todavía en una oscura mañana de invierno. Me quedé allí, pensando en mi matrimonio ahora fallecido, preguntándome por qué Jane traicionó, por cuánto tiempo, con uno o con otros, con muchos otros. Pensamientos oscuros que vienen a la mente en la oscuridad de una casa desconocida. ¿Lo amaba a él? ¿Estaba planeando dejarme? Habíamos estado casados durante 10 años, sin hijos, ninguno de los dos era fanático de los niños, y hace 4 meses, fuimos a un crucero por el Caribe para celebrar nuestro 10º aniversario. Pensé que nos divertimos mucho, y sé que nos amamos mucho. Y pensé que ella era buena.
Incluso nadamos desnudos en la playa en St. Martín. Más tarde ese mismo día, de regreso en el barco, nos duchamos juntos, lo cual no fue fácil en esa ducha de barco muy pequeña, pero nos lavamos mutuamente, y yo le lavé el cabello a Jane. Después de nuestra ducha, nos entregamos el uno al otro y nos quedamos dormidos. Y ahora, en la habitación de invitados de los Blankenships, lloré de nuevo, recordando ese momento en el barco. Al final, escuché ruido en la casa, me levanté, me duché rápidamente en el baño, me puse la misma ropa que el día anterior y me dirigí a la cocina. Mali ya estaba allí, preparando el desayuno, y el café estaba listo. No dijo nada, simplemente me abrazó, y fue lo correcto. La sensación del cuerpo cálido de una mujer, sus brazos alrededor de mí, el aroma de su cabello me brindaron más consuelo esa mañana que cualquier palabra podría. Estuvimos así durante un minuto aproximadamente, y luego ella me apartó suavemente. Toma un café, Jack, y desayuna. Creo que necesitas ambas cosas esta mañana. Gracias, Mali. Tienes razón, probablemente no he comido nada desde el almuerzo de ayer. Oh, Mali. Se apartó de la estufa para mirarme. Gracias por los abrazos. Significan mucho para mí. Bueno, Jack, significas mucho para mí. Y para mí, dijo Mike, entrando en la cocina. Sé que te tocó la peor mano que la vida puede darte, pero también sé que eres duro y superarás este espectáculo. Mali y Mike no fueron a trabajar. Después del desayuno, me llevaron a un parque cercano. Mike me engañó para jugar al fútbol con él, luego Mali trató de hacer que jugara al tenis, y luego dejaron de intentar distraerme. Nos sentamos en una mesa de picnic, y solo miré a Mike. Bueno, amigo, dijo, obviamente, el entretenimiento y los juegos no están funcionando. ¿Qué tal si te cuento las noticias de ayer? Podría ser mejor. Mike, sabes que eso es lo que necesito. Información, no distracciones. De acuerdo. Llamé a la oficina temprano esta mañana y obtuve la información que me dieron. El tipo se llamaba James Johnson. Era el CEO de una empresa de exportación de madera, su esposa es ama de casa y se encarga de sus dos hijos, de 10 y 8 años. Ella se puso histérica anoche cuando Robert O'Toole, conoces a Robert, ¿verdad? Asentí, Robert O'Toole era nuestro mejor hombre en el trabajo de notificación de accidentes. Bueno, él y un pastor fueron a su casa para darle la noticia, y ella tuvo un colapso. Supongo que se calmó un poco cuando llegaron sus padres, y O'Toole y el pastor se fueron. Luego, todo, supongo, se puso realmente interesante. Las noticias ya estaban transmitiendo una historia sobre un tanque de propano defectuoso y dos personas, no casadas entre sí, muriendo por envenenamiento con monóxido de carbono. La señora Johnson, supongo, lo vio porque enloqueció un poco. Comenzó a arrojar, bueno, las pertenencias de su difunto esposo al césped delantero, y ahí es cuando llegaron sus padres, probablemente sin saber de la historia en la televisión. Ella los ataca, creo, ¿por qué tipo de hijo criaron? Alguien llamó al 911 y llegó un coche patrulla. Luego la anfitriona realmente pierde el control, agarra un cuchillo de algún lugar e intenta apuñalar a una de las oficiales que responden. Los oficiales que llegaron probablemente no sabían sobre el incidente anterior porque uno de los dos patrulleros la sorprende con una pistola eléctrica. Esto lleva a que los padres entren en un altercado, y llaman a más policías. Y, por supuesto, una furgoneta de televisión aparece. Eventualmente, llega suficiente autoridad para calmar a todos. Nadie va a la cárcel, y entiendo que todos trajeron disculpas. Oh Dios mío, qué espectáculo horrible. No tenía idea de a qué mal espectáculo te referías. Sí. El capitán me pidió que no te dejara entrar a la oficina durante unos días hasta que llame y diga que puedes regresar. Ambos estamos a sueldo completo en este momento, así que eso es bueno. Dijo que podría ser útil que te alejes, tal vez por una semana, a algún lugar cálido, tal vez en un crucero. Sí, en este momento siento que estoy en un crucero.
Bueno, creo que él cree que podría ayudarte a alejarte de este espectáculo, darte tiempo para aceptar lo que hizo tu esposa, ¿sabes? Mike y Mali, ustedes son grandes amigos, y sé que ustedes y Caperelli están bien, pero necesito quedarme aquí. No puedo entender lo que sucedió si estoy en algún lugar lejano en un transatlántico. Además, no podía contarle sobre mi último crucero con Jane y cómo lloré por ello anoche. Llamaré a Caperelli mañana y le diré que planeo quedarme aquí, entender todo y volver a trabajar cuando esté listo. Y eso hice. Conseguí un apartamento temporal, quiero decir, simplemente no podía vivir en esa casa más. Intenté venderla, pero la agente inmobiliaria, la esposa de un amigo, me dijo que la casa no se estaba vendiendo bien cuando había un incidente allí. Sugirió alquilarla por un tiempo y luego podría venderla cuando la historia se volviera vieja. Eventualmente, la alquilé a una pareja joven con trabajos decentes pero sin dinero para un pago inicial. Tal vez puedan ser mis futuros compradores. La audiencia tuvo lugar exactamente un mes después. Tuve que testificar junto con Caperelli y los demás chicos que estuvieron allí ese día. La decisión fue efectivamente tomada, una muerte accidental debido a la intoxicación por monóxido de carbono de un calentador de gas propano defectuoso. Resultó que el calentador había sido retirado del mercado debido a defectos, y el fabricante se declaró en quiebra, supongo, debido al número de accidentes atribuidos al calentador. Jane y yo no recibimos la notificación de retiro y nunca pensamos en el peligro de usar el calentador. Debido a la quiebra, cualquier reclamo que pudiera haber presentado contra el fabricante del calentador no tenía sentido. Pero tengo buenas noticias del departamento de cobertura de nuestro seguro. El departamento CAV ría a todos los empleados con una póliza de seguro de vida de 500,000 pesos y deducía 12 pesos mensuales durante el periodo de pago por la misma cobertura para nuestras esposas. Además, había una cobertura doble por muerte accidental. Esto significaba que recibí $1,000,000 libre de impuestos. Nunca descubrí el romance entre Jane y ese tipo, cuánto duró, cómo se conocieron, cómo comenzó todo, que sentían el uno por el otro. Esta última incógnita fue lo peor para mí, lo que sentían el uno por el otro y lo que significaba para sus cónyuges. Según los rumores, la viuda de ese tipo era una verdadera bruja, tratando de culpar a todos excepto a su esposo por lo que sucedió. Quizás él quería dejar a su esposa e intentó convencer a Jane de que me dejara, o tal vez Jane y él ya habían decidido dejar a sus cónyuges y fugarse juntos, o tal vez solo eran amantes. Esto me perseguirá durante mucho, mucho tiempo. Mientras tanto, simplemente voy a trabajar y espero un futuro mejor. Si deseas escuchar la continuación de la historia, sigue el enlace en la descripción en Patreon o el enlace en el comentario fijado. Allí puedes encontrar esta y aún más historias interesantes. Gracias por ver.